Buenos días a todos. Con el permiso de nuestro director, don Luciano Rodríguez Poncelas, vamos a dar comienzo a este acto. Nos encontramos en el salón de actos de nuestro centro para asistir a la conferencia de Ramón Jáuregui Atondo y Jonás Fernández Fernández, miembros del Parlamento Europeo, que han tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Nos acompañan todos los alumnos de cuarto de la ESO y sus profesores. Agradecemos a todos su presencia en este acto. Un grupo de alumnos, entre los que me encuentro, formamos parte de un proyecto europeo en el que llevamos trabajando ya desde noviembre. Un buen día, nuestra profesora Carmen Arias, aquí presente, llegó a clase y nos propuso participar en un concurso. Nos explicó que era un concurso europeo, Euroscola, promovido por el Parlamento Europeo. Nos explicó que deberíamos investigar la historia de España en los 30 años que lleva formando parte de la Unión Europea. Nos implicamos totalmente en el proyecto, que redactamos en inglés. Proyecto que consistía en la elaboración de un blog. Decidimos actividades y empezamos a investigar sobre el antes y después de España en la Unión Europea. Entrevistamos a personas vinculadas con proyectos europeos. Hemos aprendido un montón, pero nos gustaría saber más. ¿Y quién es mejor que nuestros invitados para que nos informen? En la mesa se encuentra Jonás Fernández Fernández, miembro del Parlamento Europeo. Nació en Oviedo, el 8 de enero de 1979. Es licenciado en Economía en la Universidad de Oviedo y con distintos títulos de prestigiosas universidades. Ha compaginado su labor profesional como analista de economía y política internacional con su actividad política. En su labor como eurodiputado es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Y Ramón Jáuregui Atondo nació en Eibar, provincia de San Sebastián, el 1 de septiembre de 1948. Ha desempeñado varios cargos en representación del Partido Socialista Obrero Español. A los 28 años fue alcalde de San Sebastián durante 7 meses. Ha sido secretario general del PSOE en el País Vasco. Vicelehendakari entre los años 1987 y 1991. Miembro del Congreso de los Diputados. Ministro de la Presidencia con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y miembro del Parlamento Europeo en el 2009 y en la actual legislatura. También es ingeniero técnico en construcción de maquinaria y está licenciado en Derecho. Además, fue condecorado con la Gran Cruz de Carlos III en 2011, distinción otorgada a aquellas personas que hayan destacado especialmente por sus acciones en beneficio de España y la corona. Junto a ellos se encuentran nuestros compañeros María Ruiz del Peso y Manuel Ignacio González Rodríguez. Muy buenos días a todos, yo soy Manuel y ahora daremos comienzo a las preguntas. En primer lugar, esta pregunta está dirigida hacia Ramón Jáuregui y la pregunta es la siguiente. En los años previos a la incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea, ¿cómo veían los españoles a Europa? Y nos gustaría saber también qué piensa que esperaba conseguir la sociedad española y más concretamente la juventud con la integración en la Unión Europea. En los años anteriores al año 86, que es el año en el que entramos en la Unión Europea, todos los españoles queríamos ser europeos. Yo pienso que había un sentimiento común en todos los españoles de pensar que nuestro lugar era Europa. Habíamos estado durante los 40 años de la dictadura de Franco fuera del ámbito internacional. No olvidéis que la historia de España está en gran parte marcada por nuestra guerra civil en el siglo pasado, en el año 36 al 39, 40 años de dictadura, de represión de un gobierno no democrático y de aislamiento internacional. De manera que muchos países del mundo veían a España como un país que había ayudado a Hitler en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y como una dictadura que no tenía la equiparación de un país democrático. Y por tanto, ¿cómo veían los españoles en el año 86 Europa? Como un sueño, como una aspiración,
Yo debo de confesaros que yo nací al lado de la frontera, yo soy de San Sebastián, y Francia está exactamente a 19 kilómetros de San Sebastián, en Irún. Y nosotros veíamos Francia como el lugar de la libertad, como el lugar donde se podía aspirar a una dignidad humana, a la justicia social. Europa era todo eso, ¿no? Además, también, no lo olvidéis, hablando de jóvenes, de lo que era un poco el mundo al que aspirábamos. En fin, para contar una pequeña anécdota, nosotros íbamos a ver películas, no porno, sino películas, digamos, que no se podían ver en España, y pasábamos a Francia a verlas, ¿no? No sé cómo deciros, Europa era un sueño para nosotros. Entonces, cuando en el año 86 España entra en la Unión Europea, para nosotros era como realmente entrar en el mundo al que pertenecíamos. El mundo de la democracia, el mundo del progreso, el mundo de la paz, el mundo de la cultura. Eso fue Europa para nosotros. Y por eso, respondiendo a tu pregunta, yo diría que España ha sido muy europeísta, ahora es menos, por razones que ya comentaremos después, en gran parte porque Europa era nuestra aspiración, era nuestro sueño, era entrar en ese mundo de progreso y de madurez democrática. Bueno, buenos días. Yo soy María y esta pregunta va dirigida a la persona. En el Parlamento Europeo es una institución que tiene sedes en 2 ciudades de 2 países, Bruselas y Estrasburgo. ¿Cuál es la razón para que sea así? ¿Cómo se organizan las sesiones parlamentarias y con qué frecuencia se celebran? Sí. Vamos, en realidad el Parlamento tiene 3 sedes. Hay una sede en Bruselas, otra en Estrasburgo, y después también hay oficinas del Parlamento, vamos, en Estrasburgo y en Luxemburgo. Lo que hay en Luxemburgo es todo el servicio de interpretación y traducción, recursos humanos, hay una actividad funcionarial, por así decirlo, que está en Luxemburgo, pero en la cual los diputados, no hay actividad política y no hay actividad parlamentaria, pero es verdad que hay una sede, podríamos decir, burocrática del Parlamento. Después de esta sede, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo se reparte el trabajo entre Bruselas y Estrasburgo? En Estrasburgo se celebran lo que se llaman las sesiones plenarias, que son las sesiones en las cuales nos juntamos los 751 diputados, es una semana al mes, y es donde se aprueba todo el trabajo legislativo y no legislativo que el Parlamento hace en Bruselas. ¿No? Con lo cual, el trabajo diario lo hacemos en Bruselas. En Bruselas los diputados estamos divididos en comités, ¿no? Los 751 diputados europeos los dividimos en comités, como decíais antes. Yo estoy en el Comité de Asuntos Económicos, estoy en el Subcomité de Seguridad y Defensa, Ramón está en temas constitucionales, está en Economía también conmigo, con lo cual los diputados nos dividimos en temas de interés, por así decirlo, y el trabajo que se desarrolla en Bruselas pues es aprobar nueva legislación, nuevos reglamentos, nuevas directivas, y hay un proceso todo de discusión y de negociación en Bruselas. Y una vez al mes nos vamos todos a Estrasburgo una semana, donde el trabajo que se ha ido aprobando en los comités pues se aprueba por todos los diputados, ¿no? Es un poco el reparto del trabajo. Y además en esos plenos de Estrasburgo pues es cuando dan los discursos Juncker, son los discursos donde toda Europa pues debate un poco la situación, ¿no? Es como el centro político es Estrasburgo, es el plenario, pero el trabajo normal, es decir, el día a día lo hacemos en Bruselas. ¿Por qué hay 2 sedes? Pues bueno, hay 2 sedes porque, en fin, la sede oficial del Parlamento es Estrasburgo. Y es Estrasburgo porque esa zona de Francia, pues bueno, fue Francia y Alemania y Francia en distintos momentos del siglo XX y de antes, ¿no? Es decir, por ahí ha sido una parte del centro de todas las guerras que podríamos llamar ya civiles en Europa, que han enfrentado a franceses y alemanes durante años. Y por lo tanto, cuando se decidió constituir la Unión como un proyecto que superara esas diferencias entre europeos, que representara la paz y la fraternidad entre todos los europeos, pues que se consideró que Alsacia, que Estrasburgo,
como habían sido alemán y francés muchas veces, y de hecho la gente que vive allí ahora mismo son franceses, pero es verdad que la gastronomía es muy alemana, incluso los rasgos físicos de los ciudadanos de Estrasburgo te recuerdan al alemán, ¿no? Y por lo tanto es un sitio que representa, por así decirlo, el encuentro de todos los europeos. La cuestión es que como la Comisión Europea, es decir, el gobierno de la Unión está en Bruselas y un montón de instituciones, el Consejo está en Bruselas, pues al final el Parlamento ha tenido que acabar, ¿no?, como desdoblándose a Bruselas porque es el centro de debate político en la Unión, donde están la mayoría de las instituciones, con lo cual el trabajo normal, el día a día, lo hacemos en Bruselas y una semana al mes nos vamos a Estrasburgo. Ahora esta pregunta va a ir dirigida hacia Ramón Jáuregui. En el desarrollo de la investigación que hemos llevado a cabo para la realización de este proyecto, hemos visto que hay dos palabras que aparecen continuamente asociadas a la historia de España, desde que es miembro de la Unión Europea: modernización y progreso. ¿En qué medida el progreso y la modernización de España se debe a la Unión Europea? Hombre, yo creo que en muchos planos, ¿no? No olvidemos, yo diría dos para ser muy breve, uno en la parte económica y otro en la parte de la legislación. La parte económica, no olvidemos que aproximadamente 130.000 millones de euros han venido de la Unión Europea a España para modernizar nuestras infraestructuras. En los años de la cohesión, es decir, en Europa hay un fondo económico muy gordo, se llaman fondos estructurales, uno de los cuales es Fondo de Cohesión Territorial. Esto lo consiguió en gran parte en el Tratado de Maastricht, cuando era presidente del gobierno Felipe González, y consiguió de la Unión Europea que se incorporara la idea de que las regiones de Europa, que son muy distintas, que tienen rentas muy diferentes, no es lo mismo Extremadura que Asturias en España, pero tampoco es lo mismo País Vasco que una región pobre de Rumanía o de Bulgaria, es decir, que hay muchas diferencias. Entonces, para intentar provocar un mayor equilibrio regional, se crearon unos fondos económicos. Esos fondos han venido a España durante muchos años, hasta el punto de que aproximadamente 130.000 millones de euros, y se dice pronto, es una cantidad enorme de dinero, han venido a España de la Unión Europea. ¿Eso ha modernizado España? Ya lo creo. Pensemos en el AVE. Somos el país que tiene más línea de alta velocidad de Europa. ¿Y eso cómo se ha hecho? ¿Con el dinero de los españoles? No solo, también un poquito, pero mucho con el dinero europeo. Tú vas por todas las carreteras españolas, tú vienes de Madrid, ayer vinimos Jonás y yo en coche desde Madrid, porque perdimos el avión en Oviedo, hoy en Madrid, y tuvimos que alquilar un coche y vinimos corriendo mucho por cierto, desde Madrid, y la carretera es toda autopista y gratis, ¿no? Un poquito pagamos, no sé, como un pagón. Pero la verdad es que la ruta de la Plata que conecta todo el noroeste español, todo el noreste español con el sur, es una autopista gratis. Todo eso se ha hecho con dinero europeo, todo, muchísimo dinero. Entonces ha modernizado Europa a España mucho. Y luego, claro, la legislación europea, es decir, nosotros no olvidéis que al entrar en Europa lo que hace España y todos los países que hacen es renunciar a una parte de sus competencias. Esa es la seña de identidad del proyecto europeo, que tú renuncias a tu soberanía y te sometes a un órgano superior que decide cosas en nombre de todos, ¿no? Y esa es la novedad que representa la Unión Europea. Empezaron con el carbón y con el acero, en el año 59 y en el año 60, como habréis podido estudiar. Por cierto, empezaron con las dos grandes industrias de la guerra. Y no por casualidad, porque el proyecto de Europa era un proyecto de paz, que quería superar las dos guerras mundiales que habían provocado 75 millones de muertos en Europa en prácticamente 40 años, entre el año 14 y el año 45. Y entonces la industria empezó a unirse por ahí, pero poco a poco la Unión Europea fue creciendo y fue construyendo un espacio en el que la legislación es europea. Ahora
Pongamos por caso la regulación de los productos sanitarios que entran en Europa, se hace en Europa, no se puede regular qué producto sanitario entra en España por la autoridad española, tiene que hacerlo Europa porque ese producto va a acabar en todo el mercado interior europeo. Y lo mismo con los inmigrantes y lo mismo con mil cosas más. Entonces, esa legislación ha modernizado muchos años. Con esto acabo, es decir, ¿qué ha significado Europa? Pues Europa ha significado un caudal de dinero muy grande para España, porque era un país pobre. Ahora estamos dando dinero a Polonia o a Hungría, nosotros. Hay países más pobres que nosotros, o Alemania o Bulgaria, mucho más. Pero además el conjunto de la Unión Europea moderniza la legislación, el país, al equiparar a España con lo que llamaríamos toda la legislación internacional europea. Bueno, esta pregunta también va dirigida para Ramón. La Unión Europea se creó, como ya he dicho, en 1957 como un gran proyecto con el que se garantizaba la paz, la estabilidad y la democracia de los Estados miembros. Estos principios siguen liderando las decisiones de la institución. ¿Cómo superaremos estos retos a los que se enfrenta la Unión Europea en el futuro próximo y a la vez seguir garantizando estos principios? ¿Cuáles eran los principios? Recuérdenos. Paz, estabilidad y democracia. Sí. Pues estamos muy jodidos ahora, con toda sinceridad. Europa está... todas estas cosas que a los jóvenes europeos de hace tantos años, para mí como yo, en comparación con vosotros, estaban muy claros en la Unión Europea. Toda la gente creía que Europa era un lugar de paz, y lo es, un lugar de estabilidad y de democracia, y realmente durante muchos años la Unión Europea fue eso para la gente en Europa, eso fue. Pero yo diría que eso está en este momento sometido a grandes tensiones. De esto podemos comentar, Jonás, también tu punto de vista, porque también es importante conocerlo un poco, en el sentido de que se están perdiendo los valores comunes de la Unión en torno a los problemas que estamos sufriendo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que en Europa hay un rebrote de las posiciones nacionalistas en general, ¿no? O sea, hay una tentación de que Europa no funciona bien y que, bien por la crisis económica, esto puede explicarlo mejor Jonás, bien porque tenemos conflictos con el resto del mundo, con Ucrania y Rusia, con el sur de Europa, en el Mediterráneo. Entonces, en la gestión de todos esos problemas está brotando la tentación de volverse al espacio nacional, ¿no? Es decir, de perder la idea de que juntos somos más y más fuertes, la Unión Europea, y por el contrario están emergiendo los intereses nacionales. Entonces los polacos dicen, oye, mira, o los húngaros, no quiero más inmigración y cierro la frontera. Oiga, perdón, usted no puede cerrar la frontera. La frontera está abierta, porque una de las grandes conquistas de Europa fue Schengen. Schengen, ¿qué fue? La renuncia a las fronteras. Vosotros cuando pasáis a Francia, cuando os movéis en el tren, en verano, cuando hacéis planes cuando hacéis un Erasmus, etc., vais a moveros por Europa con toda libertad. Nadie os va a pedir un pasaporte ni en Francia, ni en Italia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en ninguna parte. Pues esto, desgraciadamente, está destruyéndose. ¿Por qué? Por temor a la inmigración, ha vuelto a poner fronteras con nosotros. O por el problema del terrorismo. Nosotros ahora, cuando vamos a Estrasburgo, tenemos un control de fronteras en el aeropuerto. Joder, es la leche. Es decir, que los diputados que vamos a trabajar a Estrasburgo una semana, cuando llegamos al aeropuerto, tenemos, como hace 20 años, un control de fronteras. De unos policías que te piden el carné o el pasaporte y lo comprueban. No es que no te vayan a dejar entrar, pero hay un control, cosa que ya no existía. Entonces, Europa tiene una preocupante tentación de creer que solos, en cada país, resolveremos nuestros problemas. Los ingleses están pendientes de decidir si se van o no de Europa. Van a hacer un referéndum el día 23 de junio, por si se van o se quedan. Y es una cosa muy, muy jodida para Europa, porque realmente, si se va el Reino Unido, porque los británicos deciden eso, abren una puerta que no sé si otros también querrán utilizar.
Y por primera vez en 70 años de construcción europea, no discutimos a ver quién entra, sino quién se va. Y eso es, históricamente, es una cosa muy dura, es muy complicada. Y todo eso ha tenido mucho que ver también con la cuestión económica, que quizás explique mejor Jonás. No, Sí. siempre, échale un poco. Sí. Vamos, yo, siguiendo con el hilo de lo que decía Ramón, yo creo que hay varios problemas y nos estamos alejando del guión. La Unión, es decir, las instituciones de la Unión tienen una serie de competencias, como comentábamos antes. Pero, y por lo tanto esas competencias se ejercen desde el Gobierno de la Unión, que es la Comisión, y la Comisión elabora propuestas legislativas, nuevas leyes, ¿no? Reglamentos o directivas que tiene que aprobar el Parlamento. Pero hay una parte muy sustancial todavía que sigue siendo decidida por los gobiernos. Y los gobiernos lo deciden o bien de manera individual o bien de manera colectiva en el Consejo Europeo, que se llama, ¿no? Que es la institución donde están los gobiernos de los países. ¿Qué ocurre con la crisis, por ejemplo, con la crisis económica o con la crisis de refugiados o casi todas las crisis de seguridad, casi todas las crisis que hemos tenido en los últimos años? Pues que la resolución de esas crisis exigen decisiones conjuntas por parte de la Unión, pero las competencias para resolverla siguen estando en los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en el tema de seguridad, obviamente la Unión necesita tener un sistema de inteligencia común, necesita gestionar conjuntamente las fronteras, porque dentro de la Unión las personas nos movíamos con plena libertad, pero eso es una competencia de los Estados. Y los Estados no quieren ceder competencias a instituciones distintas, a la Unión. ¿Qué ocurre? Que los terroristas de Bélgica se van a París, los de París se van a Bélgica, los de Bélgica se vienen a España a comprar armas y no hay ningún control, porque no hay nadie que sea capaz de controlar todo eso. ¿Qué ocurre con la crisis económica? Pues lo mismo. Los bancos que estaban hasta arriba de deuda pues eran supervisados por los bancos centrales, por los bancos de cada uno de los países, por los supervisores de cada uno de los países. Pero los bancos operan en toda Europa, los bancos españoles piden dinero a Alemania, lo prestan a Italia, pero la labor de control se seguía haciendo en cada uno de los países, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que eso acaba generando crisis, porque nadie supervisa, nadie controla toda esa actividad. Entonces, cuando llega la crisis, el problema es que, por así decirlo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión, dicen esto queremos arreglarlo, podemos arreglarlo, las instituciones de la Unión pueden gestionar conjuntamente las fronteras, las instituciones de la Unión pueden hacer esa labor de control de los bancos, de regulación de los bancos, que no pueden hacer los países porque ya los bancos operan en todo el mundo. La Unión quiere tener un sistema de seguridad europea, pero los países se niegan. Y claro, los países se niegan, pero no son capaces de resolverlo por su cuenta, porque la crisis económica en España, por ejemplo, pues no se empezó a resolver hasta que España pidió dinero a Europa para que nos ayudara a limpiar los bancos, ¿no? Por ejemplo. Y claro, los países acaban negando, están ahí reticentes, y mientras son reticentes o no, lo que ocurre es que el problema aumenta, ¿no? Y claro, aumenta hasta un punto en el cual la gente, los ciudadanos, pues vemos es que Europa no toma decisiones, es que Europa no funciona, es que con el asunto de los refugiados toman acuerdos que van en contra de lo que a mí me gustaría, de los principios de los que hablábamos antes. Y lo que ocurre, lo que hay ahí detrás son los países negociando entre ellos para evitar que Europa de verdad asuma el problema. Entonces, Europa, las instituciones de la Unión tienen capacidad, por ejemplo, para supervisar los bancos, y ahora ya lo hacemos. Desde 2012, se acabó aceptando que toda la labor de control de los bancos la hiciera Europa. Pero tardamos 2 o 3 años en el cual la crisis cada vez fue peor. Con el tema de los refugiados, por ejemplo, la Comisión ya ha propuesto tener un sistema europeo que gestione conjuntamente las peticiones de asilo, pero los países siguen negándose. En temas de seguridad estamos igual, ¿no? Y el problema es que entre que empieza el problema hasta que se empieza a resolver, y cuando se empieza a resolver es cuando Europa empieza a tomar cartas en el asunto,
lo que vemos es que todo empeora y nadie decide, ¿no? Y por lo tanto, en fin, no es exactamente de la crisis económica de lo que estoy hablando, pero es un problema que hay de fondo en el diseño institucional de la Unión. Y por lo tanto, Europa tiene la capacidad para resolver algunos problemas muy graves, como la crisis, pero no tiene las competencias, ¿no? Europa, por ejemplo, necesitamos un programa inversor en Europa para superar esta crisis definitivamente. Pero Europa, las instituciones de la Unión, no tenemos capacidad para lanzar ese programa de inversión porque no cobramos impuestos, porque hay dudas sobre si la Unión puede pedir deuda para invertir, ¿eh? Pero realmente la Unión podría resolverlo. Sin embargo, los países son los que tienen las competencias. España puede pedir deuda para invertir, pero realmente no puede, porque ya tenemos un nivel de deuda tan grande que ya no podemos seguir endeudándonos. España puede gestionar sus fronteras, pero si mañana en Ceuta y Melilla llegan millones de personas, pues España dejará de ser capaz de gestionarlo. España tiene la capacidad para controlar la seguridad, pero resulta que las armas que se usaron en los atentados terroristas en Bélgica y en París, pues algunas de ellas se compraron a un traficante de armas que estaba en España, ¿no? Con lo cual los países tienen las competencias formales, pero no tienen la capacidad de usarlas. Y la Unión tendría la capacidad de usarlas, pero no tiene las competencias. Y esa diferencia es lo que está en el centro de todas las crisis, de la crisis económica. Cuando estalló, los países, es decir, la Unión no tenía capacidad de invertir, la Unión no hacía la labor de control y de supervisión de los bancos, todo eso eran cosas de los países, y los países por su cuenta pues ya no pueden hacerlo en el mundo este de la globalización. No sé si... Muy bien, más preguntas. Bueno, la siguiente pregunta iría dirigida hacia Jonás, y es que si nos podría usted explicar un poco los mecanismos que se llevan dentro del Parlamento Europeo. ¿El trabajo que hacemos allí o no? Sí, un poco de explicar. Bueno, pues como os decía antes, hay una serie de materias en las que las instituciones de la Unión, la Comisión Europea y el Parlamento tenemos competencias, y hay otras sobre las que solamente tienen competencia los países, aunque lo decidan entre ellos en el Consejo Europeo, ¿vale? Los países deciden entre ellos el asunto de los refugiados, deciden entre ellos pues, otra serie de, en fin, los temas fiscales, los impuestos, y en estas cosas el Parlamento lo que tiene es una labor de control de lo que se decide ahí y tiene una labor de consulta, ¿no? Ellos nos tienen que preguntar qué opinamos nosotros sobre lo que están haciendo, sobre lo que van a hacer. Pero es verdad que nuestra labor ahí es limitada, ¿vale? Pero después hay un grueso, que es en fin, la parte cada vez más amplia, en la cual las competencias son netamente europeas. Por ejemplo, regulación bancaria, parte de la regulación, en fin, toda la regulación industrial, todo el mercado interior, todo lo que es industria, medio ambiente, y cuando digo medio ambiente hablo también de energía, una parte sustancial de empleo. Bueno, la verdad que la mayoría de los temas están ya en Europa, ¿no? Y algunos que no, que son muy importantes, pero la mayoría ya están en Europa. Y entonces, en esa mayoría de temas, lo que hace el Parlamento es lo que hace cualquier Parlamento en cualquier país. La Comisión Europea prepara un borrador de texto legal, una ley, ¿no? Que en Europa hablamos de reglamentos y de directivas, y la Comisión los envía al Parlamento y el Parlamento tiene que discutirla, enmendarla, negociarla y aprobarla. Con lo cual, el Parlamento pues, funciona como un Parlamento en cualquier país normal, tiene que aprobar las leyes, tiene que discutirlas. Además, el Parlamento elige al presidente de la Comisión, elige a los ministros del gobierno, a los comisarios y pues, bueno, pues como cualquier otro Parlamento. La cuestión es que el Parlamento Europeo es un poco distinto al funcionamiento de los parlamentos en España. Y si, vamos, quizá no sé si seré capaz de explicarlo bien, pero en España normalmente el gobierno, el partido que está en el gobierno, ¿no? Ya sea a nivel autonómico Javier Fernández o Rajoy a nivel nacional, pues tiene unos diputados que le apoyan, ¿no? Y que cuando ese gobierno manda nuevas leyes al Parlamento, pues los diputados del partido que están apoyando al gobierno pues los defienden.
Sin embargo, en Europa, el funcionamiento del Parlamento se parece mucho más al de las pelis americanas, en el sentido en el que hay un gobierno, que en este caso está presidido por Juncker, que envía leyes al Parlamento, ¿vale? Pero en el Parlamento no hay ningún grupo de diputados que defienda siempre y en todo lugar lo que viene del gobierno, que es lo que ocurre en España. Y por lo tanto, en el Parlamento, los diputados que estamos allí, cada uno en nuestro comité, nos llega una propuesta de ley y vemos nuestras enmiendas, las negociamos, intentamos buscar apoyos, no hay disciplina de voto, como ocurre en España, y por lo tanto hay un trabajo de diputado a diputado para ir consiguiendo apoyos, ir consiguiendo que te firmen, en fin, tus enmiendas e intentar aunar una mayoría que apruebe el texto. Como para eso es un poco cómo funciona aquello. Bueno, creo que esta pregunta estaría dirigida para ambos, porque nos gustaría saber la opinión. ¿Qué creéis que es lo mejor que ha conseguido España tras su entrada en la Unión Europea? Hombre, yo creo que la primera cosa es lo que os decía antes, ¿no? Formar parte de un espacio político importante, ¿no? Yo pienso que el mundo se ha ido globalizando cada vez más, ¿no? Dejadme que os dé algún dato. Hace 20 años, cuando nacisteis vosotros, es un poquito más, en España, en el mundo, había, a ver si lo digo de otra manera, en los últimos 20 años se han incorporado a trabajar, a producir, aproximadamente 1.000 millones de personas. 1.000 millones de personas que no trabajaban. No digo que no trabajaran, o sea, que no producían, quiero decir. Vivían en muchos poblados, en muchos lugares del mundo, cultivando arroz o haciendo cestillos con el junco de sus ríos, vendiéndolo en pequeños mercados medievales. Vivían en lugares autárquicos. 1.000 millones de personas. Si cojáis el mapa del mundo, miraréis el sudeste asiático, miraréis cantidad de países de África, inclusive algunos países de América Latina, etc. 1.000 millones de personas no producían nada. No producían porque no había empresas, porque no se producía nada. Hoy trabajan y producen ropa. Hay 20 millones en Bangladesh que hacen la ropa que lleváis. 20 millones. Ganan $30 al día, al mes, perdón. 20 millones de bengalíes hacen ropa. El textil del mundo se ha concentrado allí. No está en La Coruña, en Zara. No, la hacen en Bangladesh. Los coches, las televisiones de plasma, todo se hace en el mundo, todo se hace en el mundo. La globalización es enorme. Entonces, esa globalización reclama que la política también se adapte a esas realidades. Queremos combatir el cambio climático. ¿Eso qué lo hace? ¿Un país? Queremos combatir el fraude fiscal. No nos gusta que la gente se lleve el dinero a Panamá y oculte su dinero para no pagar el fisco en su país. ¿Cómo se combate eso? Desde el mundo, ¿no? Y así podríamos poner 1000 cosas más, 1000 causas de la dignidad humana, luchar contra la pobreza, evitar las pandemias en lugares del mundo donde un puto mosquito produce unos daños horribles. En fin, 1000 cosas. Entonces, hay causas de la humanidad que tenemos que abordar desde la política. ¿Y eso cómo se hace? Cuando el mundo se ha globalizado, desde potencias grandes. Europa, para nosotros es eso. O sea, nosotros pertenecemos a Europa y como tales formamos parte de un emporio, de un imperio del mundo, 28 países, 500 millones de personas, que tenemos el 25% de la producción del mundo, que producimos solidaridad, el 50% de la cooperación que hay en el mundo la hacemos los europeos. En fin, eso es Europa. Y esa Europa quiere organizar el mundo de manera diferente, sobre todo quienes pensamos de una manera, quienes somos socialistas y creemos, por ejemplo, que hay que defender el estado del bienestar y que nos gustaría que en todo el mundo hubiera estado del bienestar, para que los chinos no compitan con nosotros haciendo acero más barato porque no tienen seguridad social. Nos gustaría que tuvieran seguridad social los chinos, y para que los indios no nos invadan con sus servicios informáticos, nos gustaría que tuvieran una sanidad universal y por tanto pagaran los impuestos para que tuvieran una sanidad. Todo eso, ¿cómo se hace? Se hace en ese nuevo mundo que está
y está estableciendo la globalización. Perdonad el rollo. Pero Europa es eso. Europa es una potencia que quiere que el mundo se organice sobre la base de la dignidad humana, de una cierta justicia social, que combata estos problemas que afectan a la colectividad, al mundo, y por eso es tan importante para nosotros formar parte de un espacio político tan importante. Eso es Europa. Para mí eso es lo más importante. Y por supuesto nos ha ayudado, la pregunta que nos hacíais, pues claro, nos ha ayudado a que España no esté allá aislada en el mundo como un pequeño país alejado de... No, nosotros formamos parte de ese gran espacio y afortunadamente yo creo que formamos parte del faro, digamos, civilizatorio, donde la conquista de una cierta dignidad de las personas es más importante. Desgraciadamente, muchísimas partes del mundo no tienen democracias tan consolidadas, ni derechos individuales de los ciudadanos tan grandes como tenemos en Europa, ni protección social tan importante como la que tenemos. No hay eso, desgraciadamente, en el mundo. Entonces somos unos privilegiados, si me permitís el comentario, ¿no?, por formar parte de ese gran espacio que es Europa. Vamos, yo, siguiendo un poco con lo que decía Ramón, y intentando ser optimista, ¿no? Y que es verdad que la situación está complicada, pero yo soy optimista. Y el optimismo lo baso fundamentalmente en lo que ha hecho Europa en el último siglo, podríamos decir. Si uno mira lo que era Europa a finales del siglo XIX, pues en Europa no había sanidad pública, no había educación pública, no había regulación laboral, no había nada. Los mercados, para poder venir a vender en el mercado de Oviedo, había que pagar el portazo en Olloniego, ¿no? Había una serie de impuestos locales y el sector público como tal apenas tenía 4 funcionarios, el servicio militar y los embajadores, ¿no? Sin embargo, si uno mira lo que ha ocurrido en el siglo XX en toda Europa, pues uno ve cómo los mercados económicos, que hace 100 años eran locales, y no solamente hace 100 años, yo cuando tenía vuestra edad me acuerdo de la fábrica del Águila Negra, que estaba ahí en Coyoto, que estaba en Coyoto porque las botellas eran retornables. Entonces, al hacer las botellas retornables, eso impedía que la fábrica vendiera muy lejos, porque solamente podía vender en un diámetro en el cual las botellas pudieran volver, ¿no? Entonces, eso demuestra que ese mercadito, el mercado de la cerveza de la Águila Negra, pues era el mercado de la zona central de Asturias. Sin embargo, esa manera de producir desapareció, las botellas, en fin, se reciclan de otra manera y ahora hay un mercado de cervezas globales, ¿no? De hecho, las grandes firmas de cerveza son internacionales. Bueno, pues si uno mira un poco lo que ocurrió en el siglo XX, ve como los mercados, antes eran mercados pequeñitos, locales, con algunos impuestos de los ayuntamientos que servían para financiar alguna cosa de beneficencia y poco más. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, con el ferrocarril, las carreteras, pues España y cada uno de los países fueron configurando mercados económicos nacionales. Y cuando los mercados económicos fueron nacionales, pues hubo un movimiento, entre otros el movimiento obrero, pero también el movimiento social cristiano, ¿verdad?, en las primeras décadas del siglo XX, que pedían que al ser las empresas ya nacionales, al ser ya los mercados nacionales, pues hubiera nuevos impuestos para garantizar servicios públicos. Y nueva regulación para regular el mercado laboral, para que los trabajadores tuvieran derecho pues a cuando estuvieran enfermos pudieran cobrar, a que tuvieran en algunos casos vacaciones, a que hubiera un sitio donde poder mandar a los críos al colegio a que aprendieran a leer y a escribir, y eso se hizo en el siglo XX. Y si uno mira lo que hizo Europa en el siglo XX es, bueno, como los mercados ya son nacionales, en cada uno de los países vamos a poner impuestos nacionales, no solamente ya los impuestos locales, y vamos a con esos impuestos a financiar una sanidad para todos, una educación para todos, vamos a hacer una regulación para que los trabajadores puedan tener vacaciones y tengan derechos, y ahora estamos en el paso siguiente, ¿no? Como decía Ramón, los mercados ahora ya son globales, y los mercados en Europa pues son ya plenamente europeos. Y por lo tanto, aquellos que creemos en eso, en el estado del bienestar, en los
derechos laborales, en los servicios públicos, vemos que lo que hemos hecho en cada uno de nuestros países no es suficiente, porque los estados, como decía Ramón, ya no pueden perseguir el fraude fiscal, porque la gente se va a Panamá. Hace 100 años nadie se iba a Panamá. Los estados ya no pueden controlar la seguridad, porque los movimientos terroristas son internacionales. Los estados ya no pueden regular la banca como lo regulaban hace 100 años, porque la banca también es internacional, y por lo tanto necesitamos repetir de alguna manera lo que cada uno de los países europeos hizo en el siglo XX a escala europea. Y eso es en lo que estamos, para mantener todo este diseño, este modelo europeo de la dignidad humana, de los servicios públicos, de las libertades individuales, y además seguir teniendo presencia en el mundo para ayudar también a que el resto de países, pues, de alguna manera, ¿no?, repliquen el modelo. Esta pregunta también estaría dirigida hacia ambos, y es: ¿qué medidas desde el Parlamento Europeo creen ustedes que se podrían tomar para mejorar la actual situación de nuestro país? De nuestro país, España. Bueno, yo creo que nosotros somos bastante críticos con lo que está pasando en la Unión Europea en los últimos años, ya lo hemos explicado, y por tanto creemos que la Unión Europea debería de hacer otras cosas en beneficio de nosotros. Por ejemplo, quizás en la parte económica lo puede contar mejor Jonás, lo que debería de hacer la Unión Europea. Yo me voy a limitar a algunas cosas que me gustaría que también formaran parte también de vuestras reivindicaciones, porque es el futuro de Europa. Por ejemplo, más Erasmus. Nosotros tenemos 450.000 chavales que en España han estado en Europa estudiando un año de su carrera en los últimos 25 años. 25 años, que es cuando empezó más o menos el Erasmus en España, han pasado 450.000 chavales, han pasado un año fuera. Yo tengo 3 hijos y los 3 míos han hecho Erasmus fuera. A mí me parece que eso es una cosa maravillosa. O sea, eso os va a dar una oportunidad extraordinaria de haceros autónomos. No de aprender un idioma solo, de tal, que eso más o menos ya estáis estudiando inglés y seguro que afortunadamente vais a ser una generación bilingüe, seguro. No. Os da la oportunidad de haceros autónomos, o sea, de salir un poco de las faldas de vuestros padres y iros a Cracovia y pasar un año ahí, o a París, o a Bolonia, y pasar un curso allí, abrir una cuenta corriente, alquilar un piso, vivir en comunidad con otros 2 compañeros o compañeras, haceros la comida, hacer la compra, eso es madurez. Pero yo creo que eso ya existe. ¿Qué tendría que hacer Europa?, me preguntabais. Bueno, por ejemplo, yo sería partidario de crear una cosa que se llama el Servicio Civil Europeo. Un servicio civil en el cual los jóvenes tuvierais la oportunidad de prestar un servicio de voluntariado. Lo mismo puede ser ayudando a los inmigrantes que llegan a la isla de Lesbos, que combatiendo a los enfermos del Zika en Costa Rica, como una ONG europea que os permita hacer un voluntariado civil. Eso no lo tenemos organizado. Entonces a mí me dices, ¿qué tendría que hacer Europa? Por ejemplo, eso vendría muy bien, un servicio de esa naturaleza. ¿Qué más tendría que hacer? Para mí, unificar el ejército europeo y por tanto eliminar los ejércitos nacionales y tener una fuerza nacional europea. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues yo incluso pensaría en un servicio de política internacional de las embajadas de Europa, es decir, renunciaría a las embajadas de España para tener un servicio internacional de Europa, para jugar en el tablero internacional como europeos. ¿Qué más tendríamos que hacer? Pues tendríamos que favorecer la formación europeísta en los colegios, por seguir con lo que estamos, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes, ¿vosotros habéis estudiado algo sobre Europa que no sean este tipo de actividades en la historia de Europa? Es que a Europa le falta un relato europeísta. Es que nos falta que los niños que están en Budapest, o que están en Bolonia,
o que están en Leicester, en Inglaterra, estudien una historia de Europa, que sepan cuando Jonás dice que la Comisión, no sé qué, que sepan que la Comisión es el gobierno europeo. Yo estaba oyendo a Jonás y decía, estos no le están entendiendo qué es la Comisión. La Comisión es el gobierno. Y luego lo has dicho, pero quiero decir que, ¿dónde se estudia eso? No se estudia. No hemos construido lo que llamamos en términos un poco filosóficos, un poco griegos, un demos europeo. ¿Qué es el demos europeo? Es lo que llamaríamos un sentimiento común de ser europeos. Vosotros os sentís españoles, pero os sentís europeos. Si mañana tuviéramos que renunciar, ya sé que voy a poner una cosa muy provocativa, a la selección española de fútbol y jugáramos como europeos la selección europea de fútbol contra la selección latinoamericana o si jugáramos al baloncesto contra Estados Unidos como europeos o al atletismo como europeos, tendríamos un elemento de unificación del sentimiento común. La cultura europea, es decir, todo esto que llamaríamos el relato europeísta nos falta. Nos falta un servicio de voluntariado, nos faltan más Erasmus, nos falta más intercambio de las ofertas de empleo. ¿Por qué, coño, los chavales en Europa hoy todavía no pueden ver las ofertas de empleo que hay en Múnich? Aunque las pueden ver en la página web, pero realmente los mercados laborales todavía no se han abierto, aunque ya casi sois bilingües y vais a poder elegir el trabajo en cualquier lugar de Europa. A mí no me importa que la gente se vaya de Europa, de España. La gente dice, no, qué desastre, los jóvenes españoles se van. Bueno, sí, ya volverán. Volverán, no pasa nada, porque en gran parte todos queréis vivir en España. En parte porque se vive mucho mejor, os lo digo con toda sinceridad. Muchísimos jóvenes que se van a trabajar a Londres y ciertamente se van, y es una putada para la economía española, porque son gente preparada, son telecos, o son ingenieros, o son tal, pero casi todos quieren volver, porque se vive mucho peor en Hamburgo que en Oviedo, pero vamos, de aquí a Lima. Entonces, ese movimiento, ese intercambio, eso es Europa para vosotros, ¿no? La oportunidad de saber que no vivís en Oviedo y en Asturias y en España, no, joder, que vivís en Europa, coño, y que tenéis dos idiomas, porque tenéis que tenerlos, por favor, no dejéis de hablar inglés fluidamente, ya no hay otro idioma en la economía que el inglés, no lo olvidéis, iros en verano, estudiar aquí, por favor. Yo soy de la vieja generación española y estoy aprendiendo inglés ahora, en parte para combatir el Alzheimer, ahora que tengo ya una edad en la que esa enfermedad se acerca peligrosamente, y sin embargo es fruto de una generación que se educó en francés. Yo me eduqué en francés en San Sebastián, pero el idioma es el inglés. Entonces, cuando tengáis eso, tengáis una carrera o una formación profesional, no importa, tenéis que elegir el trabajo en cualquier lugar de Europa. Esa es Europa, ese intercambio, ese servicio civil voluntario, ese más Erasmus, ese demos de que nos sentimos europeos porque juega nuestra selección o porque todo esto es lo que nos falta por nosotros. Vamos, yo un poco que añadir a lo que ha dicho Ramón. Simplemente, siguiendo un poco en la línea de lo que decía Ramón, en la ausencia, ¿no?, de ese sentimiento europeo más presente entre la gente. Cuando estudiamos historia, ¿no?, cuando estudiamos historia de España, incluso con capítulos de historia europea, es una historia en la cual siempre primero nos invade Napoleón, después echamos a los franceses, Primero los árabes. luego ya yendo un poco a no tan lejos, ¿no?, las guerras civiles entre franceses y alemanes, los británicos. Es una historia de las distintas identidades nacionales jugando en el terreno europeo para ver cuál de ellas tenía más poder o cuál de ellas se encontraba en una situación de mayor fuerza. Y esa historia de esa Europa se hace sin el contexto mundial. Pero claro, cuando uno estudia la historia de Europa y ve todas las batallas entre los alemanes, el proceso de unificación alemana, no el de los 80, sino el del siglo pasado, la guerra, ¿no?, las distintas guerras francesas y alemanas, uno lo que ve es que hay claras identidades nacionales que durante mucho tiempo han estado en guerra y batallando, y que ahora estamos juntos.
Pero todo ese proceso de guerras, incluso en las guerras, había una esencia claramente europea. O dicho de otra manera, Europa en el mundo, desde probablemente, pues en fin, no me atrevería a decir, pero siglo XVIII, siglo XIX, Europa ya era Europa. Europa era una cosa distinta a Asia, era distinto a África, era distinto a América. Europa tiene una identidad, una cultura europea que se arrastra durante siglos y que esa cultura europea ha estado marcándose entre sí en guerras civiles hasta la construcción de la Unión. Pero que cuando contamos, cuando explicamos, cuando se estudia la historia de Europa, estudiamos las guerras fratricidas entre nosotros, que han sido muchas, y eso hace que se asienten aún más las identidades nacionales. Sin embargo, incluso en las guerras hay una identidad europea claramente distinta a la filosofía política asiática, a China, a India, a África. Hay otra conciencia de la política, de la ciudadanía, del mercado. Hay una historia filosófica que no tiene nada que ver, que es distinta, que es europea. Entonces, quiero deciros que, además de españoles y además de ser miembros en esos momentos de la Unión Europea, de un proceso de paz, de solidaridad, de avanzar en bienestar, Europa lleva siendo Europa muchos siglos. Y lo que estamos haciendo ahora es evitar que la Europa se mate en guerras civiles y vivamos todos juntos, pero Europa es más que la Unión Europea, quiero decir. La idea es muy bonita, el faro, Europa son 5 siglos, lo que decía, son 5 siglos de faro civilizatorio del mundo. Es decir, gran parte del ideal que tenemos de la vida, de dignidad humana y tal, ha sido construido en los últimos 5 siglos de Europa, pero empieza en los griegos. Europa es todo eso, ¿no?, que decía Jonás. Bueno, más preguntas, que si no se nos va a acabar el tiempo. Si tenéis más preguntas, vamos. No, creo que ya... No teníamos más Bueno, preguntas. creo que ya no da tiempo más. Igual hay alguien que quiere hacer las Sí, preguntas. me dijeron que había que acortar el tiempo. Tenemos 5 minutos todavía. ¿Dónde está Javier? Bueno, Nos quedan 5 minutos, 7 minutos. bueno. Igual es bueno que alguno de nosotros Igual. nos digáis algo, ¿no? Sí. Que también sería más valiente. Quería preguntarles sobre si, bueno, no sé si es la palabra, ¿existe la corrupción en Europa y cómo se combate? Ya que ustedes son europarlamentarios. Bueno, yo empezaré por deciros que creo que, vamos a ver, algunas cosas sobre este tema. No tienen tanta dimensión como la que está teniendo en España en los últimos años. Punto número 1. Y eso quiere decir que en España tenemos un problema grave. Yo creo que eso hay que empezar por decirlo. Segundo, yo creo que la política en general tiene que ser ejemplar. Es decir, nosotros o somos ejemplares o si no, no podemos ejercer la representación vuestra. Yo no me siento capaz de representar a ciudadanos que me votan si no es porque además mi vida responde a un, digamos, marco de ejemplaridad. No de no ser corrupto, no, de ser incluso, en cierto modo, ejemplar. En España, la corrupción está bastante localizada en algunos espacios. Afortunadamente, no es una corrupción que vive el ciudadano desde el punto de vista de su vida diaria. Es decir, tú para entrar en la universidad, para aprobar unas asignaturas, para aprobar una oposición, para entrar en el hospital, para que te operen, si te ponen una multa en el tráfico, tú no tienes corrupción. A tu alrededor eso no existe. Eso es muy importante porque hay países corruptos donde hasta para pagar una multa de tráfico tienes que sacar el dinero del bolsillo y tal. O sea, la vida de los ciudadanos, el 95% de la vida de los ciudadanos no está tocada por la corrupción, afortunadamente. Pero la dimensión de los escándalos que están produciéndose por parte de algunos personajes públicos y por parte de algunos ayuntamientos, particularmente por el tema del urbanismo, que tienen mucho dinero en juego y que corrompe decisiones políticas, y de los partidos políticos, en algunos casos, por su financiación en esos 3 grandes planos, personas, partidos y, yo diría, funcionamiento institucional en algunas corporaciones locales relacionadas con el dinero que mueve el urbanismo, han provocado en España una imagen deplorable del sistema político. Por tanto, yo tengo que deciros que esta dimensión del problema en España no la tienen otros países en Europa, digamos los importantes. No podría decir esto de Rumanía, ni de Bulgaria, o
mayoría, en fin, no. O sea, hay países muy malos en este terreno y para mí es un tema clave, porque no se puede pedir a la gente que crea en la política y en los políticos y en los partidos y en las instituciones si la sensación que trasladamos es esta. Ahora, no tiene esa dimensión ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Alemania, y yo creo que no la tiene. Yo diría que Europa es uno de los países en donde el sistema político está más limpio. Aunque, y termino, la tentación de la corrupción es algo que forma parte de la naturaleza humana. Es decir, que tú tienes un montón de señores y de señoras que representan políticamente a la gente y que pueden tener en sus decisiones la tentación de que alguien les compre. Eso forma parte de la naturaleza humana. ¿Qué tienes que hacer contra eso? Toda una serie de blindajes, una serie de normas para tratar de asegurar que eso no pase, y sanciones muy potentes para que haya, por así decirlo, miedo a cometer el delito, ¿no? Pero no estaremos privados, o sea, que esto no desaparece por una fórmula mágica que alguien tenga y que diga ¡pum! No, está en la naturaleza humana, desgraciadamente. En fin, acepto que tenemos mucho que mejorar, desgraciadamente, en este terreno. Más preguntas. ¿Por qué se llevan a cabo en Europa estas políticas de austeridad que se están viendo últimamente en función de recortes y todas estas cosas? Cuando, por ejemplo, existe un estudiante de economía, no me acuerdo de qué país, ni de nombre ni del apellido, que es capaz de tirar esa teoría que se tiene y usar un programa de reactivación económica basado en la inversión y no en los recortes. Nada, como os contaba antes, ¿no? La Unión tiene un parlamento, tiene un gobierno, que como señalaba Ramón, se llama la Comisión, y después tiene una cosa que se llama el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, que es donde están los gobiernos nacionales. Yo no querría, en fin, hacer debates ideológicos profundos, porque no es el sitio, ¿no? Pero en Europa, las instituciones europeas, ha habido una mayoría conservadora en Europa durante los últimos 15 años. Entonces, desde mediados de los 90, Europa, tanto en el Parlamento como en el Consejo, donde están los distintos gobiernos, siempre ha habido, hasta ahora estamos más igualados en esta legislatura, pero hasta ahora ha habido una mayoría muy amplia del centro-derecha. Y por lo tanto, en virtud de esa mayoría política legítima, porque es la que votan los ciudadanos, pues han tomado una serie de decisiones que los gobiernos tienen que cumplir. Igual que en Asturias, el gobierno socialista tiene que jugar dentro del marco, ¿no?, de leyes que establece el gobierno de la nación, y por lo tanto la nación de los países juegan en el marco de la democracia europea, y en la democracia europea pues han ganado unas determinadas políticas. ¿Qué hay que hacer para...? ¿Eso significa que la Unión no funcione, que en la Unión se tomen decisiones tecnócratas o funcionarios o tal? No, en mi opinión la Unión funciona. El problema, para aquellos que creemos que se podían hacer otras cosas distintas a la austeridad, es que no hemos ganado elecciones en bastante tiempo. Y por lo tanto, pues, Europa podría decidir lanzar un plan de inversión. Ha sacado algo parecido gracias a que ahora la cosa está más igualada en esta legislatura. Europa ahora está en una agenda para luchar contra la evasión fiscal, la elusión fiscal muy potente. Europa está estudiando cómo homogeneizar el impuesto que pagan las empresas a nivel europeo. Es decir, que en estos momentos hay algo más de equilibrio de lo que vivimos en la legislatura pasada. Pero en la legislatura pasada había una mayoría política que toma decisiones, y decisiones legítimas. La cosa es que no nos gustaran, ¿no? Y que otros, como decía Ramón, pues que los socialistas creyéramos que se podían hacer otras cosas, ¿no? Pero lamentablemente la democracia es así, y cuando se pierde, pues hay que trabajar para intentar ganar a las siguientes.
Yo querría deciros, para terminar, que, porque no lo he dicho al principio, que yo tengo un amigo que se ha retirado de su empresa y se ha dedicado a estudiar ahora, que tiene 64 años, y está estudiando filosofía en la Universidad de Madrid. Y entonces yo le pregunto, cada vez que le veo, bueno, le vi el sábado pasado y le dije, oye, Jaime, se llama Jaime, ¿qué piensan los estudiantes de la universidad? Pues claro, él tiene 60 años, además es, digamos, de mi partido, del Partido Socialista y tal, y está estudiando pues, con chavales un poquito mayores que vosotros. Y le pregunto, ¿qué piensan los jóvenes? Y me dice, mira, el 75% no piensa en la política y el 25% tiene una gran confusión sobre lo que ven y tal. Por eso yo quiero empezar por deciros que os agradezco que nos deis la oportunidad de hablar con vosotros, porque yo creo que la política es importante, al margen de que esté desprestigiada y tal. Entonces, que hayáis tenido un rato de este viernes para estar con nosotros, que nos deis la oportunidad de poder hablar directamente, para mí es un privilegio y es un honor, y os lo agradezco, y le agradezco sobre todo a Carmen y a Luciano y al cuerpo de profesores que lo hayan podido organizar, que nos hayáis dado esta oportunidad. O sea, que enhorabuena. Gracias.